día de hoy desarrollaremos esta sesión de formación a cargo de los semilleros de investigación RCAI, SI2 y Deploy, donde vamos a trabajar el tema de desarrollo de habilidades y competencias investigativas que permitan la identificación y formulación de propuestas y proyectos de investigación. En la tarde de hoy, la sesión va a estar orientada por el ingeniero Óscar Osvaldo Rodríguez Díaz. El ingeniero Rodríguez es docente, profesor asistente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es investigador del grupo de investigación DSP de categoría B. El ingeniero Rodríguez es ingeniero electrónico, especialista en automatización industrial, magíster en ingeniería con énfasis en automatización industrial y candidato a doctor en ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad del Valle. Agradecemos al ingeniero Rodríguez y a todas las personas que se han conectado el día de hoy para participar en esta sesión. Los invitamos entonces a que estemos pues muy atentos. Va a ser una sesión bien dinámica donde el ingeniero va a estar pues atento a todas sus inquietudes. Bueno, damos la palabra entonces al ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Bien, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, señor. Sí, señor. Ok. Muy bien, ok. Primero que todo, pues agradecer a la ingeniera Andrea y a toda la parte administrativa de la UNAD por invitarme a esta sesión. Realmente es muy agradable compartir este tipo de experiencias. Así como estaba comentando la ingeniera Andrea, bueno, la idea o lo que hemos hablado o me comentaron para el día de hoy, más que una charla, es como contarles unas experiencias que hemos tenido nosotros en varias convocatorias, ya sean con la UPTC, algunas que he hecho a manera personal y algunas convocatorias que también hemos hecho con la Universidad del Valle. Entonces, primero que todo, como hacer la claridad que tranquilos, que si necesitan, tienen alguna inquietud, con muchísimo gusto levantan la mano. Le pido el favor a la ingeniera Andrea que si de pronto alguien levanta la mano y no me ha dado cuenta, dar la palabra, porque la idea es que si hay inquietudes, si hay aclaraciones, si quieren de pronto que se puntualice algún tema, con muchísimo gusto, porque la idea es compartirles la experiencia que he tenido en la presentación de proyectos de investigación, en este caso a MinCiencias hoy en día, antes Colciencias. Entonces, ver y demostrar que realmente aplicar a este tipo de convocatorias no es tan complicado como algunas personas a veces se imaginan, pero sí hay que tener cuidado con los detalles. Son detalles que a veces ni siquiera son de tanto investigador, sino como de experiencia, de tener cuidado que uno no vaya a cometer el error de que hizo falta un documento o que hizo falta algún requerimiento. Segundo, cómo poder verificar cuántos recursos tiene o cómo es que se aplica este tipo de convocatorias. Entonces, realmente se van a dar cuenta que es bastante dinámico. Si ustedes tienen inquietudes ahí en el transcurso de la misma presentación, vamos a ir mirando cómo se ingresa a las páginas, cómo se ingresa a los diferentes links, cómo se puede obtener información, de tal manera que ustedes nos pueden llegar a obtener este tipo de información. Bien. Entonces, con confianza, si tienen inquietudes, no importa, levantan la mano o interrumpen un momento y hacemos las aclaraciones, que sea más dinámica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues para dar inicio, a ver, pantalla, compartir. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Bien, realmente no es tanto el título, sino así es como el esquema del contenido que ustedes están manejando, que es habilidades y competencias investigativas para la identificación y formulación de propuestas y proyectos de investigación. Así como decía la ingeniera, mi nombre es Óscar Osvaldo Rodríguez y cualquier inquietud con muchísimo gusto en el correo oscar.rodriguez@uptc.edu.co.
Cualquier inquietud, con muchísimo gusto, yo contesto los correos muy rápido. Normalmente 1 o 2 días máximo ya les di respuesta a los correos. Entonces, con muchísimo gusto, si llegan a tener inquietudes, ahí vamos, ¿vale? Bien, la agenda. Vamos a mirar algo de revistas científicas. ¿Qué es eso de revistas científicas? ¿A dónde podemos aplicar las revistas científicas? Porque uno de los esquemas y de las, llamémoslo así, como uno escucha mucho, no, pues es que voy a aplicar a una revista Q1, Q2, Q3, pero ¿qué revistas científicas hay? ¿Dónde sé que está esa revista científica? ¿Qué revistas científicas en cuartiles, que significa el Q, hay en Colombia? O sea, y de pronto voy a verlo un poquito desde el punto de vista de ingeniería. En mi caso soy ingeniero, pero pues estas páginas son a manera general en humanidades, en medicina, en todo esto. ¿Listo? Vamos a ver algo de MinCiencias, cómo entrar a la página MinCiencias, qué encontramos ahí, porque ahí es donde vamos a aplicar a todas las convocatorias de investigación. De pronto, ¿qué requerimientos necesitamos? Normalmente trabajar como mínimo en un grupo de investigación, ¿sí? Y cuando ese grupo de investigación está avalado por Colciencias o está categorizado, o si no está categorizado, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas experiencias en convocatorias, cómo he aplicado esas convocatorias. Digamos que afortunadamente, porque yo sé que a veces hay caminos que son bastante difíciles, pero digamos en mi caso y en el caso del grupo de investigación en el que trabajo, pues nos ha ido bien, porque digamos la experiencia nos ha mostrado de cómo presentar este tipo de convocatorias. Y mostrarles algunos tips para que tengamos cuidado en este tipo de convocatorias de investigación para poder aplicar con recursos o sin recursos, pero normalmente con recursos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bien, avancemos un poco. Revistas científicas. Entonces, nosotros decimos, venga, pero ¿en dónde, qué revistas científicas hay en Colombia? Suena muy fácil. Perdón, lo oculto aquí esto un poquito. Lo arrastro aquí. Ya. Las revistas científicas en Colombia hace unos 7 años hubo digamos, como un boom de las revistas científicas en Colombia. Llegamos a tener alrededor de 550 revistas indexadas. En ese momento habían muchas revistas en A1, habían alrededor de 30 revistas A1, habían alrededor de 70 revistas A2, habían como 200 algo en B y habían como 300 en C. ¿Qué pasó? Resulta que esta categorización de revistas A1, A2, B y C es la categorización que Colciencias en ese momento le dio a las revistas científicas en Colombia. Pero las revistas aquí, digamos que tenían, entre comillas, un buen estatus, pero a nivel internacional no tenían estatus, no las conocían. Y entonces empezaron a decir, bueno, pero ¿qué pasa con esa investigación en Colombia? Se está quedando un poco encerrada, ¿cierto? Entonces se empezaron a dar cuenta que realmente se empezó a volver, fue como, entre comillas, algo no muy bien evaluado, porque muchas de estas revistas publicaban, eran los mismos colombianos en revistas colombianas. Entonces dijeron, no, necesitamos subir el estatus y mostrar la investigación que se hace en Colombia. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de igualar nuestras revistas con los estándares internacionales. En aquel año, más o menos 2010, empezó a surgir las plataformas en donde se hacen evaluación y verificación estadística de las revistas con respecto a quienes las citan, quienes las leen, quienes las compran, qué artículos son reconocidos. Entonces, ahí inicia algo que se conoce como CIMAGO, que inició cerca por allá del año 2009, pero cogió mucha fuerza 2010, 2011. Entonces, CIMAGO es la que hace la revisión y medición de estas revistas científicas. Este pantallazo, en donde yo quería mostrarles que en Colombia, después de que teníamos tantas revistas, se redujo a revistas en categoría A1 hay solamente 7, en categoría A2 hay 17, en categoría B hay 114 y en categoría C 149. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque cuando se está trabajando en investigación y se presentan propuestas de investigación, muchas de las veces piden, por no decir todas, piden cuáles son los resultados esperados. Y cuando una persona no conoce estos datos, se le hace fácil decir, pues yo voy a publicar un artículo en revista A1. Es más, a veces dicen, no, yo voy a publicar 2 artículos en revista A1.
Y entonces lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Ojo, en Colombia solo hay 7 revistas aún. Entonces voy a irme para acá, a MinCiencias, a la página de MinCiencias, minciencias.gov.co, y vamos a revisar cuáles son las revistas que están categorizadas. En esta pestaña podemos venir aquí en Scienti, podemos venir aquí a Publindex, que es en donde se manejan las revistas científicas en Colombia, y nos aparece nuestra página de inicio de Publindex, que es en donde están todas las revistas indexadas, es donde se presentan las convocatorias para las revistas, en donde las categorizan, ellos les piden una cantidad de información para verificar si sí las pueden categorizar o no las pueden categorizar. Entonces, si venimos aquí a clasificación, acá está el slide que les acabo de mostrar. Entonces dice, mire, tenemos 7 revistas en categoría 1, 17 revistas en categoría 2, 114 en B y 149 en C. Pero entonces, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en el área de ingeniería electrónica. Entonces, oiga, yo me comprometí por allá en algún compromiso de algún proyecto, dije yo a publicar 2 artículos en revista A1. Y entonces vengo aquí a categorías, revistas en categoría A1 y me sorprendo con que las 7 revistas son, la primera, revista en estudios sociales, probabilidad de que me publiquen un artículo en ingeniería, bajo. Colombia Internacional de la Universidad de los Andes. Probabilidad que me publiquen, esta es de una revista humanista, probabilidad baja. Historia crítica, probabilidad baja. Estudios de literatura colombiana, probabilidad baja. Análisis político, probabilidad baja en ingeniería, me refiero, ¿sí? De la Universidad Nacional y de la Universidad de Caldas. Esas son las 7 revistas que hay en categoría A1 y entonces ahí empiezo a tener problemas para presentar mis resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero mostrarles aquí? Tener cuidado cuando uno presenta una convocatoria o un proyecto, una propuesta de investigación ante Colciencias, ¿en qué me voy a comprometer a hacer? Porque es más, hay entidades que ni siquiera conocen bien, digamos, el panorama nacional para publicación de artículos y dicen, miren, le vamos a dar X dinero, usted se compromete a que nos publique 3 artículos en A1. Y resulta que en Colombia no hay para A1 en esa línea, ¿sí? Entonces son cosas que hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos por acá. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, entonces yo no me voy a comprometer con un A1, entonces voy a comprometerme de pronto con un A2 o con un B. Entonces, si estamos trabajando en el área de ingeniería, podemos tener presente que aquí ya de pronto podríamos aplicar, pero ojo, suena fácil también. Hay 17 revistas en A2. Entonces, perdón, a ver si puedo saltar por aquí. Espera, 5 que es... ¿Dónde está? ¿La tengo acá? Sí. Acá está la de las revistas. Entonces, ¿qué revistas hay en A2? Para el área de ingeniería, para no ir muy lejos, acá no hay sino en A2, en el área, por ejemplo, de ingeniería, hay creo que solamente 2 revistas que podríamos aplicar en A2. No recuerdo ahorita, pero bueno, no es fácil. No es fácil publicar en el área de ingeniería. En el área de medicina y en el área de humanística es un poco más fácil, llamémoslo así. O no es que sea fácil, más bien es de tener cuidado en Colombia. Pero entonces decimos, entonces, ¿en dónde vamos a aplicar? Entonces vamos a aplicar en revistas como, por ejemplo, en revistas tipo B. Perdón. En revistas tipo B. Aquí sí ya tenemos varias opciones para publicar y, por ejemplo, Ingeniería y Desarrollo, podemos ir, por ejemplo, aquí está la revista de la Ingeniería e Investigación de la Nacional, está la de DINA. Bueno, básicamente, digamos, hay más revistas. Pero ojo, ¿cuántas facultades de ingeniería creen que hay en el país?
para aproximadamente unas 8 o 10 revistas que hay en categoría B. Significa que a ellos les va a llegar muchos artículos para publicar y entonces el filtro se vuelve un poco más selectivo. Entonces son cosas que hay que ir mirando en dónde vamos a aplicar en este tipo de convocatorias o en este tipo de revistas. Bien. Que cerré. Ya. ¿Listo? Bien, entonces el panorama es que aquí en Colombia no es que haya muchas revistas para publicar, ¿cierto? En el área de ingeniería. Podríamos aplicar en C o en B, que ahí ya digamos el panorama es un poco más amplio, pero no es que haya tampoco muchas revistas para publicar aquí en Colombia. Entonces podríamos irnos para afuera, ¿cierto? Y decir, bueno, vamos a publicar en una revista internacional. Y se abre un poco más el panorama, pero entonces vamos a ver cuál es el contexto. ¿Por qué? Porque si yo me comprometo a publicar en revistas que si es externo, ya no hablamos de categoría 1, A2, B o C, sino ya vamos a hablar de categoría de cuartiles. ¿Y esos cuartiles dónde lo vamos a ver? Entonces no sé qué tanto han escuchado hablar de Simago. Simago es básicamente una plataforma en la que se hace la evaluación, yo diría, de casi que el 80-90% de las revistas científicas del mundo. Entonces vamos a ver cómo encontramos esta página de Simago. Entonces venimos acá, voy a abrir, bueno, cerremos acá, voy a abrir aquí una nueva para que ustedes la vean. Escriben Simago. Vamos a buscar Simago Journal Rank. Entonces, esta página de Simago es la que me muestra todas las revistas a nivel internacional. Y entonces ahí es donde uno empieza, venga, vamos a ver, ¿por países o vamos a ver por revistas? Por países, este es el que no sé si han visto últimamente, sale muy, muy de moda, que los resultados en el periódico, que la Universidad X, que la Universidad Y está entre las 100 mejores del país, etcétera. Este es el esquema de visualización y de ranking de los diferentes países y de las diferentes universidades. Pero vamos a ver en cuanto a revistas, ¿sí? Journal Ranking, el ranking de revistas. Aquí ustedes pueden entrar, dependiendo del área que ustedes manejen. Vamos a decirle, por ejemplo, en mi caso, área de ingeniería. Y para que nos filtremos un poco, vamos a ir aquí en regiones y países. Vamos a buscar aquí Colombia, solamente para ir al grano. Ustedes ya pueden más adelante ponerse a cacharrear un poco más en esta página, porque realmente hay unos datos bien interesantes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que estas son las revistas que hay aquí en Colombia, en el área de ingeniería, y si se dan cuenta, aquí es cuartil 3, cuartil 3, cuartil 3, cuartil 3, cuartil 4. ¿Sí lo ven? Y miren que para este tipo de revistas solamente tenemos 8 revistas reconocidas en ingeniería en Simago, ¿sí? Y esas revistas, por ejemplo, digamos, en el caso en la línea que yo manejo, que es electrónica, conocidas, así bastante conocida, está DINA, que es de la Universidad Nacional, Ingeniería e Investigación de la Nacional. Está por aquí la revista Facultad de Ingeniería, esta es de los Andes, me parece, no recuerdo ahorita. Facultad, aquí uno le puede dar clic y lo manda a uno a enlaces de las revistas, ¿sí? Por ejemplo, aquí siempre, todas tienen un enlace, revista Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, es esta. Entonces, aquí le muestra a uno los datos, las estadísticas, de cuánto es que, miren, las estadísticas, de cuántos documentos han subido, cuántas son las citaciones de estos documentos, y en base a estos datos es que rankean las revistas. Y en base al ranking de las revistas es lo que nos valoran a nosotros desde el punto de vista de investigación. Entonces, publicar un artículo en una revista de cuartil 1, cuartil 2, es supremamente difícil, no imposible, pero muy difícil. Realmente son desarrollos o resultados que tienen proyectos con un enfoque de investigación muy completo. Entonces, lo que quiero mostrarles es que a nivel internacional, cuando nosotros hablamos de cuartiles, entonces está cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4,
Y realmente las revistas, ya con el solo hecho que aparezcan en el sistema de Simago, ya son revistas que están muy bien escalafonadas y revistas que ya son reconocidas a nivel internacional. Solamente para, digamos, pues, comentarles anécdota, hace 5 años habían 2 revistas, hoy ya hay 8, ¿sí? Y las revistas que están haciendo, las revistas lo que están haciendo es que se están empezando a adaptar a los requerimientos de Simago, la revista tiene que estar inscrita en todas las bases de datos, entonces se inscriben en Scopus, se inscriben en Scientist, se inscriben en diferentes bases de datos para que tengan mayor publicidad. ¿Por qué hago el análisis en esto en la parte de las revistas? Entonces venimos nuevamente a nuestra presentación. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque la mayoría de los resultados que pide hoy en día Colciencias y piden los proyectos de investigación de cooperaciones internacionales, etcétera, piden unos resultados en donde se publique por lo menos un artículo en una revista en cuartil. ¿Y qué es ese cuartil? Lo que les estaba diciendo. Ese cuartil lo da dependiendo la calidad o el reconocimiento de la revista en la plataforma Simago. Bien, ¿alguna inquietud hasta aquí? No, ingeniero, hasta ahora nadie tiene inquietudes. Les recordamos que pueden de pronto alzar la mano o a través del chat escribirnos para las inquietudes que tengan para el ingeniero Rodríguez. Bien, ok, muchas gracias. Entonces yo les recomiendo, cuando vayan a publicar un artículo en una revista científica, verificar cuál es el estatus de esta revista en la plataforma Simago. ¿De acuerdo? Bien, también Simago tiene el ranking de instituciones, que es el que les estaba comentando hace un momento. Este ranking de instituciones, entonces, pues vamos a ver también cómo hago para esto por aquí, un poquito. Entonces, por ejemplo, le podemos decir Simago, de ranking de instituciones, y en la página de Simago también podemos ver, es una página que es interesante como para navegar en esta página y ver, explorar. Y aquí podemos filtrarlas dependiendo la universidad que nosotros queramos, de pronto ver si ya está reconocida o no está reconocida, qué estatus tiene, cuáles son sus estadísticas. Hablemos, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Colombia, Nacional de Colombia, por decir. Universidad Nacional. Entonces aquí está la página de la Universidad Nacional, en qué puesto se encuentra, cuál es la evolución de su ranking de investigación, su ranking de innovación, bueno, a manera general, cómo se ha ido su ranking en la evolución del tiempo, ¿sí? Estas son las páginas que yo les decía que en algunos casos las periódicos y las noticias a veces dicen, bueno, que la Universidad Nacional, que la Universidad de los Andes, que la Universidad X, que la Universidad Y se encuentra en tal puesto. Entonces, pues yo les dejo como la inquietud para que ustedes puedan navegar y ver, digamos, la evolución desde el punto de vista de investigación de las diferentes universidades. Hace unos años era únicamente investigación. Y lo que hicieron fue descomponerla en innovación, en investigación, bueno, en sociedad, cómo la ven los diferentes escenarios en el contexto nacional e internacional. Entonces, básicamente les dejo esta página, la de Simago de revistas también estoy mucho para explorarle. Sí, por ejemplo, en el área de ingeniería, si nosotros venimos aquí de todas las regiones, pues nos vamos a dar cuenta que realmente las revistas de gran impacto son revistas de Estados Unidos y revistas inglesas. Por eso, yo lo que les recomiendo es que cuando vayan a escribir artículos, publíquenlos en inglés. La mayoría de las revistas a nivel mundial, sus artículos son en inglés. Entonces, el solo hecho de presentar el artículo en inglés, la probabilidad de que se publique es muchísimo más alta que si lo llegan a hacer por decir en español. Entonces, son pequeños datos que les dejo. ¿Bien? Bien, continuamos entonces porque está pasando el tiempo rápidamente y hay otras cosas que quiero mostrarles. Bien, entonces,
Bien, eso en cuanto a instituciones. Aquí en Colombia, les quería mostrar es que aquí en Colombia nosotros tenemos también, digamos, la entidad que nos rige a manera de investigación y es por donde se canalizan hoy en día la mayoría de los recursos de tecnología e innovación, es lo que antes se conocía como Colciencias y hoy es MinCiencias, ¿sí? Este es el organismo que se encarga de la administración pública, de encargar, formular, orientar, dirigir toda la parte de investigación científica, tecnológica e innovación en Colombia. Fue creada por allá en la administración de Carlos Lleras y algunos datos importantes fue que esta idea de investigación y canalizar esos recursos inició por allá en 1968. Pero desde el año 2009 fue en donde se creó y se modificó según un acuerdo y se convirtió en Colciencias o el Departamento de Investigación de Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias en Colombia. En el año 2019 se le cambió el contexto, pero sigue siendo, digamos, organizacionalmente es la misma y es lo que se conoce hoy en día como MinCiencias y la página es minciencias.gov.co. Es más, hoy en día gran parte de mis compañeros que andamos en este cuento, todavía muchos dicen, no, que Colciencias, que va. Entonces, hoy en día todo se canaliza por MinCiencias. ¿Y cómo se canaliza esto? Por convocatorias, ¿sí? Para eso entonces les decía que más que la presentación, yo quiero que vayamos a mirar cuáles son esas directrices o cómo MinCiencias, perdón, en este caso, canaliza las convocatorias y cómo nosotros tenemos que interpretarlas, porque son convocatorias de recursos bastante generosos. Entonces, vamos a mirar. Estoy ingresando a la página de MinCiencias. Aquí entonces ingresamos a la página de MinCiencias. Esta es la página de hoy de MinCiencias. Y en la página de MinCiencias tenemos un menú aquí en donde en esta parte, esta es la misma que les colocaba ahorita de Publindex. Acá está lo del CBLAC, lo del Group Lab y el Instituto LAC. CBLAC es personal, o sea, de la persona, del investigador. Que las personas que quieran trabajar en investigación o quieran tener apoyo de recursos para estudiar, hay que tener CBLAC y hay que enlazarlo ¿con quién? Con un grupo de investigación. Y el grupo de investigación está, el resumen de sus trabajos y sus cosas están en el Group LAC, ¿cierto? Y estos grupos de investigación normalmente son los que recomiendan, apoyan o reconocen a los investigadores que tienen su CBLAC. Y claro, el Group LAC normalmente está asociado a una institución, a la UNAD, a la UPTC, a la Universidad del Valle, etcétera, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene una página en donde se enlazan los productos de investigación y si este Instituto LAC, reconoce al grupo y el grupo reconoce al investigador, cada uno de los productos que hace el investigador se asocia al grupo. Y cada uno de esos productos del grupo se asocian a la institución. Entonces, eso hace que tenga ciertos puntos, cierto reconocimiento para poder enlazarlo en procesos de investigación. Por este lado, ¿qué tenemos? Aquí nos dice oferta institucional. MinCiencias saca las convocatorias. Entonces, aquí, por ejemplo, plan de convocatorias 2021-2022. Entonces, voy a darle clic aquí. Vamos a entrar a esta línea y observen la forma de presentación porque sigue siendo la misma de MinCiencias y es que esta es la que nos rige a nosotros, llamémoslo así, para estar atentos de las diferentes convocatorias. En ese punto, en donde ingresamos a las convocatorias, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos todas las convocatorias. Por ejemplo, esta es la convocatoria número 31 del 2022, convocatoria de asignación para ciencia, tecnología e innovación, para ambiente y desarrollo sostenible del Sistema General de Regalías, para proyectos de investigación, desarrollo e innovación y fortalecimiento de centros de investigación para el ambiente y el desarrollo sostenible en las regiones. Observen lo siguiente, 61.000 millones de pesos. Eso es bastante dinero. Apoyan varios proyectos que cuando vamos a la página como tal de esa convocatoria nos van a mostrar detalles. Seguimos mirando hacia abajo y aquí están las diferentes convocatorias. Esta convocatoria abrió el 1 de agosto. Esta también abrió el 1 de agosto.
Estas son otro tipo de convocatorias. Mire, 100.000 millones de pesos. O sea, son convocatorias bastante generosas. Obviamente, cuando uno le da clic a la convocatoria para ir a ver los detalles, pues entonces vamos a ver qué más pide y qué más es lo que nosotros necesitamos alistar para podernos presentar o generar una propuesta de investigación en esta línea. Les quiero mostrar es que en este punto es donde están todas las convocatorias. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic aquí a esta convocatoria. Convocatoria de la asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades e innovación del tejido empresarial regional. Si le damos clic encima de la convocatoria, nos va a llevar a la página de la convocatoria como tal. Entonces, observen. Esta es la página de la convocatoria. Si se dan cuenta, aquí dice el título de la convocatoria, cuál es la convocatoria número 29, cuál es el objetivo. Aquí accedemos a formularios de inscripción. Esto todo es en línea hoy en día. ¿Cuántos recursos hay? 82.920, ¿qué? Perdón, 82 billones. Bueno, no sé si esté bien, esté mal, porque la verdad no le puse atención al valor. Pero observen lo siguiente. Apertura. ¿Cuándo se cierra? Se abrió el 24 de junio, se cerró el 29 de julio. Publicación de resultados preliminares. Entonces aquí ya publicaron unos resultados preliminares. Miren, martes 13 de septiembre. Esto lo publicaron hace 8 días. Pero observen que el esquema va a ser el mismo de todas las convocatorias. Términos de referencia, anexos para cartas, presupuesto, cómo se debe manejar. Entonces, esto es importante mirarlo en cada una de las convocatorias. ¿De acuerdo? Voy a mostrarles una convocatoria de las 12 convocatorias de las cuales yo he aplicado y que hemos ganado. Entonces, más por la experiencia que tengo en esas convocatorias, qué detalles hay que tener cuidado a la hora de presentar nosotros una propuesta. Entonces, venimos para acá. Se dieron cuenta por dónde ingresamos a las convocatorias, ¿cierto? Todas tienen el mismo esquema. Entonces voy a ir a esta convocatoria 733 de maestría y doctorado para el departamento de Boyacá. Esta ya finalizó y eso, en esta convocatoria fue cuando apliqué para el doctorado. Entonces, si se da cuenta, estoy en línea, ¿no? Esta es la misma página de Colciencias. Convocatoria para la formación de capital humano para el departamento de Boyacá, a las 7:33. Le voy a dar clic aquí. Y observen que tiene el mismo esquema. ¿Sí lo ven? Mire. El nombre de la convocatoria, cuál fue el número de la convocatoria, cuál es el objetivo. Había 2 capítulos. En este caso había becas para maestría nacional y había becas para doctorado nacional. La apertura, con qué fecha. Y observen los documentos. Resolución de apertura, esto es solamente una resolución que dice que a partir de tal fecha. ¿Cuál documento era importante? Términos de referencia, capítulo 1 se iba a aplicar a maestría, capítulo 2 se iba a aplicar a doctorado. ¿Sí? Entonces miremos los términos de referencia, aquí rápidamente. También no sé si me lo esté dejando abrir. Bueno, yo aquí lo tengo ya abierto. Términos de referencia. Este es el mismo archivo que me va a abrir allá. Entonces ya los tenía previamente cargados. Entonces, rápidamente ese primer término de referencia, no sé si alcanzan a ver que está un poquito borroso, pero básicamente, ¿qué dice? Que para quién va dirigido, cuál es el objetivo, los objetivos específicos, para cuáles son los capítulos de la convocatoria, para maestría, para doctorado, a quién va dirigido. Estos términos de referencia hay que leerlos muy, pero muy bien, porque cuando uno va a aplicar alguna de estas convocatorias con un solo requisito que a uno le falte, lo llamémoslo así, lo descabezan a uno, le quitan, ya no puede pasar al siguiente filtro. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Acá, esto es importante. ¿Cómo son los criterios de evaluación? A ver si lo pongo un poco más grande para que pronto vean mejor. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Por eso es que cuando uno hace la propuesta, uno debe poner atención a todos estos pequeños detalles. Por ejemplo, de la propuesta de investigación. La propuesta de investigación califica 25 puntos la calidad y pertenencia de la propuesta. Si la formulación
según la formulación de la pregunta de investigación y coherencia con la estructura de la propuesta, hasta 25 puntos. Pertinencia de la propuesta, 20 puntos. Resultados esperados, 10 puntos. Y aquí quiero hacer énfasis en un dato. ¿Cuáles son esos resultados esperados? MinCiencias, para ellos es importante decir en esos resultados esperados a quién va uno a impactar. Por ejemplo, si es un proyecto de investigación desde el punto de vista social, entonces que se van a hacer capacitaciones en el uso de sustancias psicoactivas en un sector de educación, por ejemplo. Se va a impactar a 50 estudiantes, 100 estudiantes, 300 estudiantes de educación, de instituciones de educación de básica primaria, básica o bachillerato, media vocacional. Dice, mira, tantas personas. Y además, como MinCiencias maneja, son proyectos de investigación, es importante decir, mire, voy a publicar un artículo en revista C. Eso ya da puntaje, ¿sí? Pero si yo no digo que voy a publicar un artículo, no me dan puntos. Si digo que voy a impactar en un grupo de personas, me dan 1 o 2 puntos. Pero si yo digo, por ejemplo, que voy a publicar un artículo en una revista B, me pueden dar 3 puntos, ¿sí? O voy a publicar 2 artículos en una revista C. Es importante darle números a los resultados esperados. Voy a publicar 2 ponencias en un congreso internacional, pero hay que darlo y que sea bien explícito. Alianzas. Dice, propuestas que evidencian el respaldo para su desarrollo de aplicación con una empresa privada. 5 puntos. Entonces, por ejemplo, en mi caso les comento cuando yo apliqué esta convocatoria. Yo, cuando vi la convocatoria y vi que esto daba 5 puntos, yo dije, no, yo tengo que conseguir esos 5 puntos. Conseguí en el área que yo iba a trabajar, yo conseguí una empresa y fui, charlé con ellos y les dije que yo iba a trabajar en una línea de investigación, que yo podía aportarles un conocimiento, pero que necesitaba el apoyo de ellos. Y el apoyo era, por ejemplo, que ellos fueran a comprar algún equipo de los que yo iba a necesitar en esa investigación, que al fin y al cabo iba a quedar para ellos. Entonces ellos me emitieron una carta en donde dijeron, miren, nosotros nos comprometemos a apoyar el proyecto de investigación del ingeniero Rodríguez y nosotros vamos a colocar 5 millones de pesos para la compra de un equipo que queda para la empresa, pero él lo va a utilizar en su investigación. 5 puntos. ¿Por qué les digo yo que hay que poner atención a los pequeños detalles? Porque por estos 5 puntos muchos perdieron la convocatoria, muchos no ganaron la beca, ¿sí? Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Todos los detalles hay que tenerlos, o sea, todo hay que cumplirlo. Del candidato, o sea, de la persona que se presenta. Promedio académico del pregrado, 20 puntos. Acá hay, esto es algo bien discutible, pero todas las convocatorias piden promedio académico. En mi caso, por ejemplo, yo soy docente de la UPTC y yo a los muchachos les digo, pilas con su promedio, porque cuando vayan a salir y quieran presentarse en las convocatorias de beca, les van a pedir promedio. Entonces, si no tienen buen promedio, aquí empiezan a tener pérdida de puntos, llamémoslo así. Entonces, el promedio es importante. Cartas de referencias académicas, bueno, estos ya son que el grupo de investigación les da la carta de reconocimiento, entonces les dan 10 puntos. Experiencia en actividades de investigación, 10 puntos. Entonces, cuando hay buena experiencia ya en proyectos, pues aquí tienen 10 puntos. Entonces, acá es importante estos detalles. ¿Cómo lo evalúan? ¿Sí? ¿Cómo lo evalúan? Entonces, observen que por eso hay que leer bien estos términos de referencia, para en dónde hay que poner mucha atención a cómo vamos a publicar nosotros o vamos a presentar nuestras propuestas. Ya, esta es la de modalidad doctorado, que es muy parecida, solamente tener cuidado con esos sitios. Bien, venimos aquí a, perdón, ese no está aquí, esta es en un momento. Estas son otras que hay que tener cuidado con la apertura de las convocatorias, cuándo se abre, cuándo se cierra la convocatoria. Estas convocatorias, por más que uno pase cartas, que mire qué tal problema, ellas, eso es un sistema automático que abre y cierra el sistema. Muy pocas veces, yo nunca he visto la verdad, que le hayan dado un aplazamiento a una convocatoria de estas. Esas convocatorias son muy puntuales porque son por resoluciones y eso. Entonces, tener presente que no se vaya a cerrar. Un momento. Estos son los términos de referencia. Entonces venimos aquí a la página.
¿Dónde está? Esta la cierro. ¿Dónde tengo esa página? No, se me cerró. Bueno, se me cerró la página. Un momentico. Pues lo puedo llamar desde acá otra vez. Aquí la convocatoria 733. Y vamos a la convocatoria. Si se dan cuenta, acá hay una que se llama términos de referencia y hay una que se llama capítulo 2, doctorado nacional. Este términos de referencia era cómo se evalúan las calificaciones, que hay que tener cuidado con la que se debe cumplir, que si, por ejemplo, en este caso, como era el departamento de Boyacá, tocaba que fuera una persona que haya vivido o haya nacido en Boyacá o haya estudiado en Boyacá. Este otro término, doctorado, capítulo 2, corresponde. Ah, es que cuando le doy clic se me va a otra, con razón. Ya. Corresponde al segundo documento y aquí quiero hacer énfasis en este punto. Pide nombre del candidato, título de la propuesta, área estratégica. Ellos nos definían unas áreas estratégicas y unas líneas de investigación. Planteamiento de la pregunta de investigación, justificación, marco conceptual, objetivo general, específicos, metodología, resultados esperados y bibliografía. Yo les recomiendo, cuando presenten una propuesta de estas, esto normalmente lo presentan las convocatorias. Háganlo tal y como está ahí. Porque, es que yo cuando vi en la universidad la ingeniera o el ingeniero me enseñaron que es que tenía que colocar, ¿qué les digo yo? Actividades, que tenía que colocar planteamiento del problema, hipótesis, no sé qué. Si esto se lo piden así, colóquenlo así. Les voy a mostrar básicamente yo qué hice. Yo copié estos títulos, vine a la propuesta y les coloqué esos títulos. 1, candidato. Nombre del candidato. 2, título de la propuesta. Título de la propuesta. 3, área estratégica y línea de investigación. Área estratégica y línea de investigación. 4, planteamiento de la pregunta de investigación. Planteamiento de la pregunta de investigación. Si bajo, 5, justificación. Justificación. Si lo ven, en el mismo orden de como me lo están pidiendo. Porque la experiencia me ha mostrado que a veces uno se le olvidó colocar así como lo piden aquí, por decir, no coloqué planteamiento de la pregunta de investigación, sino dice planteamiento del problema, hipótesis y pregunta de investigación separado, a veces le valen a uno menos puntos. A mí me gusta, personalmente recomiendo que coloquen tal y como se lo están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a mirar estos términos de referencia, recuerden que aquí tienen una calificación. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Sí? De la propuesta. Recuerden que hay una valoración de los resultados esperados y de la calidad de la propuesta. Entonces, por eso es importante que la propuesta esté bien puntual. Le empiezan a descontar a uno puntos si uno no la coloca tal y como ellos la están pidiendo. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna inquietud hasta aquí? ¿Dónde es que estamos? Por aquí. A ver, ¿cómo es que pasa esto? Dejar de compartir. ¿Hasta aquí alguna inquietud? Creo que no, ingeniero, hasta el momento ninguna persona ha manifestado con la mano o en el chat alguna inquietud. No sé si alguien quiera de pronto abrir micrófono si tiene alguna inquietud y si no, pues procedemos y al final hacemos las respectivas preguntas. Bien, estoy viendo que me quedan 13 minuticos nomás, entonces
voy a mostrarles la otra experiencia que tuve en otro proyecto de investigación que ya no fue personal, sino fue a manera de proyecto de cooperación internacional. Y bueno, entonces voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí, pues para que no se me abran tantas ventanas. Bien. Entonces, bien, estamos acá. Finalmente, otra experiencia que tuve, bueno, otra de de las experiencias que tuve fue la convocatoria 836 de cooperación internacional, que es una convocatoria de movilidad con Francia. Y lo que quiero mostrarles es que el procedimiento es el mismo. ¿Qué cuidados hay que tener con los términos de referencia? Entonces, mire, ahí le di clic a la convocatoria de movilidad académica con Europa, que es Alemania y Francia, se conoce como el sistema o el proyecto ECOSNORD. Entonces, es la 836, para este caso fue la que aplicamos. Si se dan cuenta, también tiene el mismo esquema, cuándo se apertura, cuándo fue el cierre, cuál es la resolución, los términos de referencia. Capítulo 1 es con Francia, capítulo 2 es con Alemania. En nuestro caso aplicamos a la capítulo 1 ECOSNORD con Francia, los términos de referencia. Entonces aquí para que no se me ve, es que cuando está aquí me pide unos permisos. Esos ya la tengo abierta. Voy a cerrar aquí la de doctorado. Y aquí están los términos de referencia de la convocatoria, qué se debe presentar, cómo se debe presentar, cuáles son los requisitos, y el procedimiento es el mismo que se hizo en la anterior. Entonces aquí dice, por ejemplo, para Francia se hace una contraparte entre conciencia o MinCiencias, en este caso era conciencias en ese momento, y Francia, con el sistema ECOSNOR. Este proyecto hoy está vigente. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué se debe cumplir? ¿Qué requisitos deben cumplir los investigadores colombianos? Aquí se debe hacer una propuesta de investigación, unas movilidades de los investigadores colombianos, unas movilidades de los investigadores europeos, condiciones inhabilitantes, por ejemplo, cuando algún investigador no cumple, no está inscrito, por ejemplo, en el CBLAG para MinCiencias. ¿Qué rubros financian? En este caso, financiaban tiquetes, financian o estadía en Francia para los investigadores que vamos, o los que vienen acá se les paga la estadía. Es importante estos valores, por ejemplo, 3.800.000 pesos para el apoyo de tiquetes aéreos. Esto es importante cuando se hace el planteamiento de la propuesta, porque no es de que, ay, no, pongámosle 4 millones. Ellos allá hacen las cuentas y no, si no cuadran los requerimientos, entonces desechan la propuesta. Entonces uno va a decir, venga, son 6, 7 movilidades por 3.800.000, debe dar tanto, ¿sí? ¿Cómo se inscribe en la página? Los que tienen que inscribirse acá en Colombia tienen que hacerlo por la página de Colciencia, los que tenían que hacerlo en Europa tienen que hacerlo por la página de ECOSNORD, y el proyecto ya está aquí en los capítulos, en el otro documento que dice capítulo 1, qué es financiable, qué no es financiable. En el caso de Colciencias, qué financia, a cuánto lo financia. Los beneficiarios, en este caso, por ejemplo, investigadores en Colombia, investigadores en Francia, cuántos son los recursos, cuánto le van a pagar a cada persona, porque en base a estos datos es que se hace el presupuesto, ¿sí? Y todo debe coincidir. Lo que nosotros se está colocando acá debe coincidir en el formulario que se llena para la parte de recursos. Esta fue ya la propuesta, que lo tengo aquí como formulario, el proyecto 6, este fue el 600, el 66979, y después de que se presenta en la plataforma, entonces le define a uno cómo se llamaba el proyecto. Él nos pide cuáles son los ejecutores en Colombia, cuáles son los ejecutores en Francia, objetivos, y esto lo pide tanto en español como en francés, ¿sí?
objetivos en español, objetivos en francés. Todo esto se hace con un trabajo. Aquí lo hacía, por ejemplo, en español lo hacía yo y en francés lo hacía el investigador de Francia. Resumen en español, resumen en francés. ¿Sí? ¿Me permiten un segundo, por favor? Bien, disculpen. Bien, entonces, básicamente lo que quiero mostrarles es que hay que cumplir con todos los requerimientos. Parte de los requerimientos decían que tocaba hacer la propuesta tanto en español como en inglés y colocar aquí en la parte final los objetivos, las actividades y en la parte final colocar las actividades, cuándo se iban a hacer las movilidades y según los objetivos, cómo iban a ser las actividades. Acá hay una parte importante y es el presupuesto. Lo bajo por aquí, se los muestro. Estas son las actividades por meses. Y esto de los rubros, ¿de dónde salen los rubros? Con base a los requerimientos de la propuesta. Realmente estos rubros no son difíciles de hallar, pero son muy importantes que sean coherentes con base a los presupuestos que ellos manejan. Entonces, en este nos pasó lo mismo, no fallar en nada, todos los requisitos colocarlos. Este proyecto, por ejemplo, quedamos de primeras en esa convocatoria porque estamos cumpliendo con absolutamente todo y es de sentarse uno a hacerlos. No se demora, no sé, 3, 4, 5 días organizándolo bien, pero pues se consiguen los recursos y los recursos realmente Colombia tiene cómo apoyar este tipo de movilidades. Esta convocatoria, por ejemplo, la sacan todos los años. Entonces son convocatorias a las cuales uno puede aplicar y puede uno también tener la experiencia de poder trabajar con grupos de investigación de otros países. Pues bien, para darle aquí 5 minuticos, de pronto las inquietudes. No sé si tengan algunas inquietudes, desafortunadamente pues el tiempo es muy cortico, pero Sí, pues la profesor. idea es que si tienen inquietudes también con muchísimo gusto al correo les estaría facilitando alguna información. Gracias, Muchísimas agradecemos gracias por su al atención. ingeniero. Muchas gracias al ingeniero Rodríguez por su tiempo, por pues, la información tan importante e interesante que nos ha compartido el día de hoy. El profesor Nelson de SEAD de Yopal tiene allí una inquietud. Profesor Nelson. Profe Nelson, ¿nos escucha? Tiene la palabra, por favor. Bueno, tal vez el profe tenga alguna situación de comunicación. Ha estado como lluvioso por ahí, entonces puede tener alguna falla. Bueno, mientras tanto, recordar a nuestros asistentes el registro en nuestra lista de asistencia y pues también más que una inquietud quería hacer allí como una reflexión con la información que nos presenta el ingeniero Rodríguez y es que como semilleros de investigación es muy importante pues conocer y entender esta información, no solo en lo que son de pronto estas convocatorias que él nos presenta como convocatorias externas, sino también pues para las mismas convocatorias que se llevan a cabo al interior de nuestra universidad, ¿no? Al interior de la UNAD en donde pues el proceso es muy similar, donde se abre una convocatoria, hay unos términos, unos requisitos en tiempos, en presupuesto y obviamente en factores que debemos tener en cuenta para la presentación de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro semillero y Deploy hemos presentado propuestas de proyectos y pues aunque hemos tratado de cumplir con los requisitos, a veces se le quedan a uno faltando detalles, ¿cierto? Que no, pues no, de pronto nos han dejado por fuera de ciertas convocatorias
tal vez pues por inexperiencia o como decía el ingeniero, a veces no leemos detalladamente esos requisitos de las convocatorias, entonces sí es una reflexión allí que me parece interesante hacer para nosotros como semilleros, ¿no? Poder analizar y poder revisar todas esas convocatorias y apuntar al cumplimiento de los requisitos para que se aprueben nuestros proyectos. Y otra reflexión que hacía era el tema de los productos, ¿no? Cuando nosotros presentamos un proyecto de investigación, la UNAD alineado pues con lo que Colciencias, MinCiencias hoy maneja, nos solicita, ¿cierto? En esas propuestas incluir algunos productos y a veces no lo tenemos muy claro y como bien lo decía el ingeniero, decimos, no, pues si vamos a publicar en una revista aún no vamos a hacerla toda, somos conscientes que nuestro proyecto es muy bueno y que lo que estamos haciendo está muy bien hecho, pero de pronto a veces no aterrizamos a que las oportunidades para hacer esas publicaciones pues no son tan, digamos, tan fáciles o tan abiertas como uno quisiera. Entonces, pues sí nos ayuda pues a reflexionar, no solo, o más bien al interior de lo que hacemos como semilleros y como grupos de investigación en la UNAD y obviamente pues con esas propuestas a lo que son las convocatorias externas. Bueno, el profesor Nelson me dice que tiene una falla en el audio y dice una pregunta, ¿qué recomendación sobre el manejo de los impuestos en los proyectos con financiación? Bien, muy buena pregunta. Hay que tener claras cuando se presentan los proyectos o cuando ya se están ejecutando los proyectos, cómo se va a manejar. Lo primero, si es un proyecto de manera personal, por decir, si es un proyecto de beca o de crédito beca, realmente aquí en Colombia las convocatorias de las diferentes universidades y de MinCiencias en este caso, esos son convocatorias que no son becas totales, llamémoslo así, son créditos educativos condonables. ¿Qué significa eso? Que ese dinero de esa beca, si una persona se presentó a esa beca, le entra como si fuese un crédito de un banco. Eso significa que cuando le hacen la consignación de ese dinero, es como si hubiese ganado un salario, como si alguien le hubiera hecho una consignación, y si se pasa de ciertos topes, tiene que hacer declaración de renta, etcétera, ¿sí? Obviamente, ¿cuál es la ventaja de este tipo de créditos? Como para las personas que de pronto quieran aplicar o estén aplicando o tengan algún crédito de estos. La ventaja de ese crédito es que como es un crédito educativo condonable, cuando se paga, llamémoslo así, o se entrega el título, ese dinero no hace parte de ganancia ocasional. Significa que no es sujeto a retenciones, ni a descuentos, ni nada de eso, ¿sí? Cuando es como persona natural. Cuando es un proyecto, entonces ya que lo va a ejecutar una institución, entonces, digamos en este caso, tengo en este momento la experiencia en ese caso, en este momento soy supervisor de un proyecto de la UPTC del Sistema General de Regalías de una de estas convocatorias también. Es un proyecto por 2.300 millones de pesos. Y en cuanto a impuestos, hay todo un mundo de definiciones y aclaraciones. La primera, ya quien ejecuta es la universidad. Cuando se hacen compra de equipos, a veces es difícil adquirir equipos cuando son equipos únicos o de alto costo, porque hay algunas entidades que no los pueden pagar. Entonces, además que ellos tienen que pagar unos impuestos con respecto a los equipos. Entonces, realmente en esta parte de impuestos, cuando son proyectos de altísimo costo que los maneja la universidad, ya tienen esos departamentos administrativos para este manejo de los impuestos. En cuanto a la parte de impuestos, mientras esté dentro de los rangos de recepción de una persona con respecto a estos recursos, entonces mientras no se pase por declaración, llamémoslo así, que tenga que pagar, pues no tendrá que pagar. Pero si, lo digo porque hay personas de algunas instituciones que a veces aplican a 3, 4, 5 convocatorias que a veces no son compatibles, a veces no les dejan, si ya está recibiendo una convocatoria, no les dejan aplicar a otra, pero en ocasiones pueden tener 2 o 3 convocatorias aplicando, entonces esa persona recibe muchos recursos y obviamente tiene que tener cuidado con la parte de impuestos porque pues es un recurso que va a percibir la persona que está trabajando en estos proyectos. Bueno, agradecemos al ingeniero Rodríguez su tiempo, su participación, por compartir estos conocimientos y experiencias con nosotros.
como participantes de estos procesos de investigación, como semilleros de investigación en la UNAD. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. El ingeniero Nelson dice, ingeniero Oscar, gracias por su oportuna respuesta. No nos queda más sino agradecer a todos quienes nos acompañaron en la tarde de hoy, recordarles si de pronto no han diligenciado el registro de asistencia y pues como bien lo decía el ingeniero, cualquier duda, cualquier inquietud a través de nosotros, los semilleros de investigación, se la haremos llegar al ingeniero Rodríguez. Ingeniero, muchas gracias y a todos muchas gracias por participar y muy buena tarde. Ok, bueno, muchas gracias. Que tengan una buena tarde, muy gentiles.